noches y bienvenidos a Día D. La denuncia que esta noche recoge Lorena Ormeño, en verdad es escalofriante en todos sus extremos y vale subrayar, como siempre he dicho aquí en Día D, pero hacerlo una vez más, que nadie en su sano juicio se coloca bajo los reflectores, nadie escala a este nivel, que además coloca a la persona que lo hace en una situación de mayor exposición y vulnerabilidad, si no es porque en otras instancias ya le dieron la espalda. Y es por eso que esta noche María Fernanda Gómez no oculta su rostro, no nos ha pedido que distorsionemos su voz para salir rostro descubierto a denunciar, a señalar a su primo hermano de haberla agredido sexualmente y de acosarla y amenazarla de muerte para que retire la denuncia. Vamos a partir del hecho, en este caso, de que nadie en esta familia, que era muy unida, son primos hermanos que jugaban desde chiquititos, que de adolescentes han ido a fiestas juntos, era como casi su hermano, dice María Fernanda. Nadie en la familia, que ahora está irremediablemente dividida, niega que este encuentro en el que ocurrieron los hechos ocurrió. Sin embargo, claro, la versión de María Fernanda, porque no solamente su testimonio de lo que ocurrió esa madrugada en una playa al sur de Lima, en un club, un condominio de playa, sino además está su ropa interior ensangrentada como pruebas, colisiona con la versión de Javier Gómez Bustamante, su primo hermano y su padre, que lo que dicen es que, bueno, pues solo fue un beso, fue algo consentido, fue una travesura de estos chicos. Ahora, cuando María Fernanda denuncia formalmente, ya a esta versión inicial se han agregado otros argumentos, como por ejemplo, ella se le tiraba encima, ella estaba borracha, ella es adoptada. Esos argumentos se han sumado a la defensa del denunciado como agresor. Entonces, este caso ha quedado dormido durante 2 años. Se reactiva cuando Rosario Saciete, exministra de la Mujer, asume la defensa de María Fernanda y ella dice que a partir de entonces la defensa y los argumentos de defensa de su primo hermano han pasado a un nivel de agresividad que le hace temer por su vida. Porque dice que desde entonces ella está recibiendo amenazas de muerte y esta noche va a exhibir todas las evidencias que tiene de eso, y no solamente agresiones verbales, sino que han pasado a la acción, ha sido agredida físicamente. Tan es así que ha merecido que ella reciba medidas de protección que, por supuesto, el primo hermano, denuncia ella también esta noche, simplemente incumple. Lorena Ormeño. Mi primo me sigue amenazando, me agredió físicamente tirándome una piedra. Y la verdad es que yo quiero que esto quede como, en caso me llegue a pasar algo, como una prueba. ¿Quién es esta persona? Mi primo hermano Javier Gómez Bustamante. Era como un hermano para mí. Perdón. Bueno, de pequeños éramos bien unidos y hasta el día de hoy no puedo, o sea, me lastima demasiado que me esté haciendo todo esto. Hoy el llanto nubla los recuerdos de María Fernanda. Atrás quedaron los tiempos en que su primo Javier era el hermano que nunca tuvo, el que la tomaba de la mano para salir a jugar, el infaltable en sus paseos y fiestas. Hoy para ella, él es un desconocido que dice la somete a una pesadilla interminable. Él me jala el brazo, me tira a la cama, se pone encima mío y yo entré en shock y dije, ¿qué está pasando? Yo le digo, por favor, para. Y él me dice, no, solo va a ser un rato. Yo no entiendo en qué cabeza una persona podría hacerme algo así si me llama hermana. A sus 20 años, María Fernanda Gómez reflexiona en cómo su familia, grande y unida, prefirió hundirla con tal de evitar el escándalo. Se quedó sin abuelos, sin tíos ni primos paternos. Hoy son ella y sus padres enfrentados y dice amenazados por su propia sangre. ¿Vas a contestar o quieres que te tire una piedra para partirte la cara con madre? Hagas lo que hagas, me llegas al pene. Jódete, te voy a matar hoy.
Acá, bueno, dice Maffer, Ángela, putas, y esa fue la piedra que me lanzó. Pero esta historia comienza el 5 de noviembre del 2020, cuando los 5 hermanos Gómez y sus respectivas familias llegaron hasta este condominio familiar para celebrar el cumpleaños de la matriarca, la madre de todos los Gómez. Pero la celebración era doble, pues al día siguiente cumplía años también uno de los nietos más queridos, Javier Gómez. Era plena pandemia cuando llegaron a celebrar a sus 2 departamentos contiguos en este exclusivo condominio en Puerto Viejo. Allí María Fernanda se reencontró con sus primos hermanos Alejandro y Javier Gómez Bustamante. Tras soplar las velas, todos se fueron a dormir, pero ante la insistencia de Javier, los 3 acordaron reunirse en uno de los departamentos. Voy a la casa que está al costado y solo estaba Javier solo. Le digo, ¿y Alejandro dónde está? Y él me dice, no, Alejandro ya se va a dormir. Y me siento con Javier y han pasado 5 minutos. Y él me dice, vamos a dormir. Y yo le digo, ok. Yo dije, bueno, me voy a mi cuarto. Y en eso él me jala el brazo y el cuarto está a menos de 1 metro de donde estábamos. Y el cuarto parece súper estrecho. Me tira a la cama. Se pone encima mío y yo entré en shock y dije, ¿qué está pasando? Según denunciaría luego, su primo hermano introdujo sus dedos en sus partes íntimas, alegando que solo sería un ratito. Ella dice quedó petrificada hasta que Javier la soltó y se echó a dormir, y ella salió corriendo. Estaba llorando y justo mi mamá me llama y yo le contesto llorando y le conté. Javier me quiso violar, pero no le di detalles. Y mi mamá efectivamente va a la casa del costado y lo comienza a zamaquear a Javier y no se despertaba. Y Alejandro dice, no puedo creerlo, tía. Y mi mamá le pidió que por favor apenas se despertara nos llamaran para conversar, para que la familia no se enterara en ese momento. Voy con mi mamá al baño porque me dolía y me bajo la ropa interior y estaba llena de sangre. Y entonces mi mamá salió y le preguntó a una de las chicas que trabaja para mi abuela dónde están, o sea, los papás de Javier y Alejandro y ellos, a dónde se han ido. Y dijeron, no, se fueron a las 6 de la mañana. Habían vuelto a Lima sin avisar y sus padres fueron a buscarlos. Javier decía que solo fueron besos, que todo fue consentido y eso es totalmente falso. Ni siquiera hubieron besos. Y bueno, para esto después subió su mamá y dijo, ay, pero solo son chicos, es una aventura, una travesura. Y mi mamá decía, pero son primos hermanos, o sea, ¿desde cuándo eso se ve? O sea, no tiene sentido. Una travesura, así dice, calificaron la presunta agresión. Un tema menor para ellos, pero para María Fernanda no. Y el 8 de noviembre denunció a su primo. Toda mi familia me da la espalda. ¿Cómo justificó él lo que pasó? Su discurso es que todo ha sido consentido. Han dicho que yo me le tiraba encima, que estaba tomada, que hasta que he sido adoptada. O sea, una serie de barbaridades, la verdad. ¿Pero qué ganarías haciendo esto? No gano nada. Como repito, Javier y Alejandro, obvio que él también está involucrado, eran mis hermanos. Yo soy hija única. Es más, su papá es mi padrino de bautizo. Mi papá es padrino de Alejandro. En verdad es muy doloroso. El caso ha dormido casi 2 años en la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Mala, al punto que hasta hoy el presunto agresor no ha rendido su manifestación. Pero todo habría dado un giro cuando el estudio C7 asumió el caso. Su primo habría comenzado a acosarla, se inscribió en sus cursos en la universidad y la amenazaría de muerte a ella y a su madre Ángela por Instagram y mensajes de celular. María Fernanda, tú no me das miedo. Y sabes que a pesar de las huevadas que hiciste para separar a la familia, solo por algo que lo pudiste pasar por alto. Si tú no dices que te inventaste todo, te cagaste. El dinero lo compra todo, tarada de mierda. Y dice, las amenazas comenzaron a hacerse realidad. Yo estaba en mis clases y tiran como un objeto a la ventana. Mi mamá baja y encuentra como una vela enrollada con un papel, con un mensaje. El papel envolvía una vela y tenía un mensaje. Morirán perras. En eso Javier me escribe desde su celular y me pone, la próxima te tiro una piedra. Y según consta en la denuncia, así ocurrió. La siguiente semana yo estaba con mi mamá saliendo de la farmacia, pasa una moto,
de un motorizado que justo es la empresa que Javier tiene de deliveries. Frena, me tira una piedra en la pierna y se va. La piedra que decía Maffer y Ángela Putas le cayó en el muslo derecho, por lo que recibió 5 días de incapacidad médico-legal. ¿Cómo puede estar tan segura de que esto fue hecho por él? Porque él a los minutos me envió un mensaje desde su propio teléfono diciéndome: la próxima vez te la tiro en la cara. Javier quería que yo retire las denuncias. ¿Y solo fue contra ti? También su hermano le escribió correos a mi mamá ofreciéndole 450 soles para que retire la denuncia. Buenos días, señora Ángela. Quería saber si acepta esta pequeñez para que su hija y usted retiren los cargos en contra mía. Yo no quiero pertenecer a esto. Solo diré que cuando pasó lo de María Fernanda en Lagunas de los tocamientos, fue planificado por Javier, debido a que él me lo confesó tomado, y no pude hacer nada al respecto porque pensé que era broma. Pero continuaron con la denuncia e interpusieron otra por violencia psicológica, incluyendo los mensajes de esta cuenta de Instagram que aparentemente suplanta la identidad de Javier, pero que extrañamente él mismo menciona en mensajes desde su celular, número que también aparece en su negocio de delivery. ¿Te has dado cuenta que hay alguien que hackeó tu iCloud y siempre manipula tus fotos? Todo saldrá en tu contra porque yo me encargaré de eso, maldita. ¿Estás en la universidad? Tengo unos amigos que te quieren dar un pequeño mensaje para que te cuides, porque yo no bromeo. Así que hay patrulleros fuera de tu casa. Eres una maldita, te voy a matar. Él no puede negar que es el que me amenaza, ya que aquí está su número. No solo me amenaza a mí, amenaza a mi mamá. Primero será tu mamá, de ahí caerás tú. Y es justo ahí cuando por Instagram me manda la foto de la pistola. Y acá me pone: te creías astuta por suspenderme de la universidad, no mierda. Ya volví, hija de p***. Ahora sí te cagaste. Pobre de que tu mamá la cae en su declaración. Te mato, te lo juro. ¿Por qué te habla de la declaración? Porque mi mamá tiene una declaración el día jueves. ¿Esto es reciente? Sí, ¿Cuánto tiempo tiene este mensaje? 11:15 de la mañana. Javier fue suspendido de la universidad y María Fernanda recibió medidas de protección que dice su primo ignora. Por el riesgo, Rosario Sacieta pidió detención preventiva para Javier Gómez. La fiscal Palomino dijo que aún no. Mira los mensajes, todas las llamadas telefónicas, la piedra que le tiró. ¿Qué más quieres? ¿Más mensajes? ¿Qué es lo que más quieres? Tiene usted, señora fiscal, la prueba de la pistola que le ha mandado tomar una foto y le ha amenazado con que su madre muere si es que el día jueves declara en su contra. ¿Qué quiere? ¿Que mi clienta termine en una bolsa negra dirigida a necropsia? ¿Eso es lo que quiere, señora fiscal? Este suceso fue en noviembre del 2020. Va a cumplir 2 años. Y la titular de esta acción ni siquiera le ha tomado la declaración del investigado. Y es que no solo es la lentitud fiscal. El jueves pasado yo tuve que irme hasta Cañete para hacerme un examen de ADN, ya que la ropa interior con sangre yo la entregué a la fiscalía. Y justo me estaban sacando la sangre y el doctor le dijo: bueno, a la fiscal, ¿me puede entregar la ropa interior para comparar los ADN de la sangre? Y la fiscal dijo: ay, me la olvidé, mejor se la doy el lunes. Fuimos por la versión de Javier Gómez y su hermano. Hola, Javier Alejandro, ¿no? ¿Qué tal? Mi nombre es Lorena Ormeño, soy periodista. Quisiera conversar contigo con tu hermano sobre un caso relacionado a María Fernanda. Disculpe, ahorita no puedo. Sí, lo que pasa es que es importante porque hemos recibido una denuncia y siempre es necesario hablar con la otra parte para ver qué tienen que decir al respecto. Voy a hablar con un abogado, ¿ya? ¿Me puedes dar su número de repente más fácil? Entró sin escucharnos y por mensajes les pedimos hablar con su abogado. Tocaba ir a buscar a la fiscal Palomino. Llegamos antes de que la sede abriera, no nos movimos y pasó esto. O sea, ¿está ahí? ¿Seguro que está ahí ya entonces? Sí, o como a las 7:30. ¿Tan temprano llega? La doctora llegó cerca de las 8, 7:50.
Quisiera por favor que pudiera avisarle que día de Canal 9 está buscando a la doctora Magali Palomino. La doctora y me salió en urge. una diligencia, ya hace como una hora. Pero yo estoy aquí desde las 7:30 de la mañana. ¿En qué momento salió la doctora? Me parece extraño. Estuvo o no en su despacho. Lo cierto es que se negó a dar una entrevista. Una hora después, Javier Gómez nos respondió desde el mismo número de los mensajes a su prima. Agradezco tu comunicación, pero ni mi hermano ni yo brindaremos declaraciones por respeto a la investigación fiscal. No obstante, he de indicar que todo lo que se me atribuye es falso y que hemos presentado diversas pruebas, declaraciones testimoniales, pericias informáticas e informes técnicos que así lo demuestran. Nosotros respondemos. Entiendo que ustedes prefieran no dar declaraciones, sin embargo, sería importante que su abogado pueda mostrar las pruebas que ustedes afirman tener. Es un derecho que les asiste. Insistimos en tener sus pruebas, pero no respondió. Poco después, del mismo número, María Fernanda recibió este mensaje. Bueno, ya entrado el reportaje, él me escribe: María Fernanda, no te creas más astuta que yo porque sales perdiendo. Lo de Instagram y todo está modificado porque no soy tan idiota para echarme. Y no vayas a pasar los screenshots porque ahí te cagaste. No me conoces de lo que soy capaz. A casi 2 años de la denuncia, la defensa de la joven cree que buscan el archivo del caso por algo que no ven como un delito, sino como una historia familiar incómoda. María Fernanda decidió dejar de proteger del escándalo a la familia que la abandonó. Contar su historia es, según ella, una defensa de su propia sangre. Él está cumpliendo todo lo que está diciendo. Me dijo que me iba a tirar una piedra, la siguiente semana me la tiró. Ahora me manda foto de un arma y dice que lo va a hacer en mí. Me pasan un montón de cosas, yo no entiendo qué están esperando, que me maten. Una vez más, ¿quién en su sano juicio se expone de esta manera? Porque la mujer que además sale con su testimonio como única prueba, en este caso no es la única, y ya lo hemos visto en el reportaje de Lorena Ormeño, pero su testimonio ante la Fiscalía, ¿quién en su sano juicio sale a someterse al escrutinio y al juzgamiento? Porque sin duda habrá quienes, como los padres de quien es denunciado como agresor, ella estaba borracha, ella se le tiró encima, ella se la buscó, todo fue consentido. ¿Qué gana ella exponiéndose a ese escrutinio y a que la señalen? Porque habrá quienes piensen como eso. Nada, nada, señores. Entonces la fiscal de mala, que de una vez se ponga a trabajar en el caso, es lo único que pedimos. Porque si del otro lado se declara inocente, que se haga la investigación, que se haga la homologación de los fluidos, de la sangre, de todos los elementos que está mostrando esta noche María Fernanda. Pero 2 años para un caso aparentemente tan flagrante, francamente es una cachetada a las miles de mujeres que en el Perú son violadas, arrinconadas, vejadas, golpeadas. ¿Hasta cuándo el Poder Judicial, el Ministerio Público, porque hablemos del Ministerio Público que todavía está en esa instancia hace 2 años, le va a seguir dando la espalda a las mujeres en el Perú? ¿Hasta cuándo? Cambiemos de tema. No hay duelo posible cuando literalmente te arrancan lo que más quieres y te lo arrancan de un modo violento, alevoso. Nada aplaca esa rabia que te quema cuando no sabes quién fue el responsable, y lo peor de todo, que la posibilidad de que esta persona o personas simplemente no sean identificadas y todo quede impune. Eso te ahoga, literalmente te ahoga en vida, y eso es lo que está pasando con Julia, la mamá de Paola Daza, que ha dejado todo en Lima, el trabajo, la familia, su casa, se ha ido a Huaraz a seguir las investigaciones del caso de la muerte de su hija, que inicialmente se pensó que fue un accidente, que la doctora Daza murió asfixiada y calcinada en un incendio en su departamento, el departamento que alquilaba en Huaraz. Explotó el departamento. Sin embargo, los peritajes posteriores han demostrado que Paola había sido asesinada y que el incendio fue premeditado para borrar toda huella del crimen. Muy bien, esta noche él o los asesinos se van a enterar que están muy, muy equivocados y que están próximos a saber quién o quiénes son. Porque una revisión minuciosa de las imágenes de las cámaras de seguridad han permitido detectar la imagen de una persona, un hombre aparentemente, que abandona el departamento de Paola
minutos antes de que se estallara y todas las llamas hicieran presa de él y de ella adentro, por supuesto. Y ese departamento del que tenían llaves, además de Paola, claramente, la casera dueña del edificio y su enamorado, hasta ese entonces, con quien había sostenido una relación, digamos, con sus vaivenes. Entonces, nada, lo que se supone, porque las cerraduras de ese departamento no fueron forcejeadas, es que ella le abrió la puerta a su verdugo o sus verdugos. Pero además están los fluidos biológicos que encontraron en el cuerpo de Paola y se están haciendo las homologaciones con pruebas de ADN. Esta noche, Angélica Villegas muestra la conversación que tuvo con el enamorado, que se sabe es el sospechoso común, pero se declara inocente. Este es el reportaje. Una fotografía que registra las 13 horas con 20 minutos y 33 segundos de un trágico 4 de agosto se convierte en la pieza clave identificada por la Fiscalía para saber quién fue el asesino de la doctora Paola Daza, hallada estrangulada y calcinada en el mini departamento que alquilaba en Huaraz. Segundos, no minutos, sino segundos antes de que salga el humo por la ventana, sale una persona a hablar por teléfono, levanta la cortina y habla y hace la demanda de llamar por teléfono. Levanta la cortina del cuarto de su hija. El cuarto de mi hija. La tecnología no será el único elemento determinante que delatará al asesino. Para la policía, un detalle en la escena hablará por sí solo. Existía como línea amical otro profesional de la salud. Se ha podido establecer que hay elementos biológicos, fluidos biológicos en el cuerpo que serán determinantes. Llaves, comunicaciones y la pista dejada por el asesino de la doctora Paola Daza. ¡Salgan, salgan! Una escalera, dice, no pueden salir. 2 chicas, dice ahí adentro. 68 días atrás, las llamas provenientes del dormitorio de la doctora Paola Daza alertaron a sus vecinos. Se sabía que ella rentaba el segundo piso y que el resto de sus inquilinos era un ingeniero que estaba en el tercero, una pareja en el cuarto y una botica en la planta baja. Además, para el momento de su muerte, le refirió a su madre horas antes que había sido despedida del trabajo e incluso atravesaba por una relación compleja con el enamorado y a la vez colega que había vivido con ella en ese lugar teniendo las llaves. En una relación llena de idas, vueltas y forcejeos, según su madre, quien se mudó a Lima para seguir muy de cerca una investigación tan lenta que le aviva la herida de esa pérdida. Que hasta el momento siento que no se ha avanzado nada. Mi vida ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados. No estaba preparada yo, quizás para esta horrible sorpresa. Yo siento que ha sido un asesinato, ha sido muy planificado. Para doña Julia, si hay una idea que se repite en su mente, es que el crimen de su hija ha sido planificado por alguien a quien ella le tenía suma confianza, en vista que no hay signos de lucha ni puertas violentadas, desmintiendo que su hija estuviera bajo efectos del alcohol tan altos durante la tarde de un día de semana, como lo ha reiterado el enamorado, quien había estado ahí, según lo que Paola le refirió a su madre, horas antes de una tragedia, mientras que la pareja de la doctora indicaba haberla visto más temprano en el centro de salud donde trabajaban y que en el transcurso de ese día se escribían por texto porque él cumplía con su guardia. Tiene un grado de alcohol tan alto. Es decir, ¿usted no cree que su hija haya estado por efectos del alcohol en decisión propia de haber ingerido alcohol? No, definitivamente no. Porque si ella se hubiera tomado, quizás todas las botellas no hubiera llegado a ese grado de alcohol que ha tenido ella. Que la última vez, aproximadamente más de la 1 de la tarde, conversó con los doctores y ella estaba sobria, estaba tranquila. El último martes, la defensa legal de la doctora Daza tendría acceso a la visualización de las cámaras de seguridad, que de acuerdo a la Fiscalía mostraban a una persona salir por la ventana del dormitorio de la Oxisa segundos antes de la explosión.
exactamente pasada la 1 de la tarde de aquel 4 de agosto. Vestía, según la descripción, ropa clara y se ponía los audífonos como para realizar una llamada y confirmar que el trabajo se había realizado, según la denuncia. La Fiscalía ha puesto especial atención en una persona de sexo masculino que sale de la vivienda minutos antes de la explosión. ¿Usted identifica a esta persona? Yo no la identifico. ¿La manera de caminar, No la el vestuario? No, no la identifico. ¿Su hija acostumbraba a permitir que cualquier persona entrara a la vivienda? No, señorita. No, ella era muy reservada. ¿Y no estaba saliendo con nadie en ese momento? Ella ha tenido su pareja, de los cuales han convivido, luego se han distanciado. Yo no sabía que habían regresado hace 15 días atrás. ¿Qué pudiéramos pensar entonces? ¿Cómo esta persona logró tener las llaves del domicilio de su hija? Eso también me pongo a pensar yo, señorita. Eso es lo que yo también me pongo a pensar todos los días. Digo, pero ¿cómo? Tiene que ser una persona conocida hacia ella. Tiene que ser una persona que tiene llaves. Tras no identificar al hombre del video que habría causado la explosión, según la denuncia, la madre de Paola estaba segura que el papel de este sujeto había sido recibir la llave del dormitorio de alguien que tenía acceso a él y ejecutar la explosión para desaparecer cualquier evidencia del cuerpo de Paola que pudiera resultar violenta y que delatara a su asesino, como por ejemplo la gran cantidad de elementos biológicos hallados en el cuerpo de la médico. Cuando yo conversé con él en aquella época, con el colega de ella, que era su pareja, él me dice que bueno, que probablemente sí los fluidos, los restos seminales que hay en el cuerpo de ella son de él, por cuanto ellos habían estado juntos 2 días antes, 3 días antes, aunque a la par de eso habla de un viaje que él hizo, ¿no? Las coartadas, truncas o reales que está presentando esta persona investigada en este complejo caso, definitivamente se materializarán a través de las pericias técnicas y científicas. Esta persona, por el entorno de amistad y de una presunta relación sentimental que tenía con la víctima, definitivamente es parte de la línea de acción de investigación. El solo resultado de estas pruebas de ADN, que se revelarán pronto, serán suficientes para la policía, que en segundo lugar le realizará pruebas antropológicas a la silueta masculina encontrada en la escena, cotejando ambos datos. La Morgue Central de Lima viene haciendo los exámenes. Hay que entender que hay que seguir procesos tanatológicos, ¿no? Y ya han prometido al más breve plazo dar los resultados y ya tener una línea de acción objetiva. La dama, en este caso profesional de la salud, tenía un entorno y de acuerdo a ese entorno se viene focalizando la contractación de la escena, que es violenta y no guarda aparentemente relación con el amago de incendio. ¿Cómo una persona no identificada por la familia podía tener acceso al dormitorio de Paola Daza? Llamamos a su enamorado, quien insiste en mantener oculta su identidad por no estar investigado hasta el momento. Pero quisimos saber qué información manejaba al respecto. Porque nosotros hemos tenido acceso al acta de visualización de las cámaras de seguridad y el hombre que se observa salir del lugar segundos antes, del incendio, es una persona que la familia no reconoce. Ah, es un hombre, porque me dijeron que había sido una mujer. ¿Y por qué pensar que era una mujer? Dijeron que era una mujer. ¿Quiénes tenían las llaves del dormitorio de Paola? Del dormitorio sí, no lo sé. Porque según lo que me dice la mamá de Paola, las únicas personas que tenían las llaves de ese dormitorio eran Paola y tú, porque viviste ahí. Bueno, claro, y la dueña, pues no. Si esta persona desconocida ingresó al lugar con las llaves, ¿quién se las facilitó? Bueno, no sé, sinceramente. Yo tengo mis llaves, ¿no? Con lo que me dio Paola. Los investigadores del caso han considerado primordial evaluar la manera tan cercana como el asesino de Paola la estrangula y la escena, lo cual también le consultamos a su expareja. Tú me decías a mí hace un par de días cuando conversábamos que, por ejemplo, a ella le han hallado restos seminales y tú me decías, bueno, nosotros hemos estado juntos
Días antes, es probable que sean míos, ¿no? El primero y medianoche del 2. Correcto. Y según lo que manejan las autoridades actualmente, se acerca más al móvil pasional. Lo que no sé si es que encontraron las llaves de Paola dentro del cuarto. No, yo te estoy hablando de lo que ya se está acercando al móvil. Las autoridades han dicho que el móvil al parecer sería pasional. Entonces, obviamente la persona más cercana a ella eras tú. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Esa pregunta no sabría yo responderle. Cuando ya creíamos terminada la conversación telefónica con el colega y a la vez expareja de la Oxisa, nos atajó queriendo confirmar si de verdad habíamos logrado observar las cámaras de seguridad del día de los hechos. Una consulta, ¿ustedes tienen las imágenes de la persona que sale? Sí. ¿Lo han visto? Entonces, es 100% confirmado que es un hombre. Porque hasta hoy es un hombre, pero es un hombre ajeno al lugar. Es decir, la familia de Paola no lo identifica. Entonces, es una persona que fue enviada, por el autor material. Lo que yo tenía entendido y lo que a mí me habían comentado extraoficial por ahí era de que habían visto a un hombre y a una mujer salir del edificio. Pero extraoficial, ¿de dónde? ¿Quién dice eso con tanta certeza, de que había un hombre y una mujer saliendo del domicilio? Es lo que se escucha de los rumores. Usted sabe que claro, pero por eso no se puede hacer eco de rumores, sino en base a lo que existe, ¿no? 68 días han transcurrido desde que la doctora Paola Daza fue hallada muerta en el cuarto que rentaba. Su asesino se habría cerciorado de acabar con cualquier elemento que pudiera ponerlo en sospecha, pero serán los resultados del ADN y las pruebas antropológicas las que pondrán rostro e identidad a quien osó asesinar a esta joven sin piedad alguna. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de política porque tenemos que involucrarnos. Aquí en Día D lo hemos reclamado con insistencia. No podemos mantenernos ajenos a lo que está ocurriendo porque este gobierno está haciendo agua por todas partes. Porque las pruebas abundan o los indicios abundan, aun cuando desde el Ejecutivo los ministros escuderos digan que no. Perdón, si estos no son indicios, entonces, ¿qué estamos reclamando? El señor Beder Camacho ingresando, seguimiento que se ha hecho a las embajadas de Venezuela y de México. De México y de Venezuela. ¿O es que el señor Beder Camacho iba a título personal para ganarse unos porotos con su jefe? ¿Su jefe quién es? El presidente Pedro Castillo. ¿Qué hace yendo a la embajada de México y de Venezuela? Bueno, según un colaborador eficaz, ¿a pedir asilo para quién? Para Bruno Pacheco, que estaba en la clandestinidad, el exsecretario del despacho presidencial de Pedro Castillo. Estaba en la clandestinidad y amenazando en sus redes de que si no le echaban una manito, porque sería el mensaje, pues él iba a cantar como que finalmente estaba ocurriendo. ¿Querían pruebas? ¿Querían indicios? ¿Quieren seguir negando la realidad? Francamente, ya no le alcanza al Ejecutivo y a los ministros escuderos la carta plañidera, ¿no?, llorona, de la victimización, porque no se acepta a un presidente de origen humilde y campesino. Tampoco les alcanza seguir golpeando a la prensa maltratada una vez más esta semana. No se le permitió ingresar a la conferencia, a la rueda de prensa que dio el presidente, porque nuestros colegas extranjeros habían pedido exclusividad y han sido desmentidos, pero públicamente. La desfachatez para mentir, además. Tampoco ya es suficiente señalar una vez más a una oposición que lo hemos dicho aquí varias veces, una oposición que ha actuado torpemente, o parte de la oposición pretendiendo al inicio del gobierno de Pedro Castillo impulsar 2 mociones de vacancias en las que fracasaron estrepitosamente. La exposición de motivos en la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en buena cuenta lo que describe es una banda criminal que ha tomado por asalto el gobierno para amedrar de él. Y en la hipótesis fiscal, el líder de esta presunta organización criminal es nada menos que el presidente Pedro Castillo, y esta organización empieza a colapsar por el testimonio de sus más cercanos colaboradores. Uno de estos testimonios, y sería el de Beder Camacho, a quien hemos mencionado, exsecretario del despacho presidencial, habría señalado
que se encargó de destruir pruebas, medios probatorios, lanzar celulares al mar, quemar la documentación, los cuadernos de visita, para destruir cualquier evidencia de las reuniones que sostuvo el presidente Pedro Castillo, por ejemplo, con Samir Abudayé, el dueño de la empresa que ganó este millonario contrato por la compra de Videoisel. En su desesperación por callarlo, según testimonios de colaboradores eficaces, el presidente Pedro Castillo, ya lo hemos visto, habría tramitado o habría mandado a tramitar asilo político para Bruno Pacheco en Venezuela, en la Embajada de Venezuela y de México. Es tremendo, es grosero. Además, mientras hacía todo esto, ¿no?, pergreñaba su blindaje político en el Congreso de la República, reuniéndose, según nuevamente los testimonios que ha recogido la fiscal, reuniéndose con los llamados niños del Congreso y ordenando que se apaguen las cámaras de Palacio de Gobierno para que no quedara huella, que no quede huella, que no. Muy bien, es un rosario grosero de hechos, de evidencias que ha reunido la fiscal de la Nación. El presidente Castillo, que dice por un lado, me allano las investigaciones, ha presentado una avalancha de recursos, está en su derecho, sus abogados han presentado una avalancha de recursos para evitar toda acción en su contra, de investigación en su contra. Por supuesto, sin éxito. Las investigaciones avanzan y hoy la pelota está en manos del Congreso de la República. Todas las evidencias, imágenes, documentos, testimonios en el reportaje de Richard Apolo. Dicen que cuando Salatiel Marrufo escuchó el estruendo en la puerta de su casa, no hubo necesidad siquiera de asomarse a ella para saber que los agentes de la DIVIAT iban por él. Sabía que el círculo de las investigaciones en torno a la presunta organización criminal de la cual sería parte Marrufo se está cerrando cada vez más. Salatiel Marrufo era una pieza clave en este sector, ¿no?, del Ejecutivo, que evidentemente direccionó obras, ¿no?, privilegió autoridades, ¿no?, a través de el decreto de urgencia 102-2021, suscrito, promulgado, ¿por quién? Por Pedro Castillo. Y es que para la Fiscalía, Salatiel Marrufo, por su papel entre comillas activo dentro de la mafia, es vital para entender el tejimaneje de la presunta organización criminal, que según el Ministerio Público, que ha ido corroborando las versiones dadas por los colaboradores eficaces, ha tenido como líder y cabeza, desde el inicio de la segunda vuelta, al presidente Pedro Castillo Terrones. Y no solo lo corroboran colaboradores eficaces, también lo corroboran testigos que ahorita están siendo protegidos por la Fiscalía porque sus versiones son muy importantes, porque han sido testigos, por ejemplo, de entregas de dinero. La mera versión testimonial de una persona es una prueba que se va confrontando con otros elementos que la van haciendo más rica. ¿A qué me refiero? Pues posicionamiento satelital, ¿no?, presencia de documentos, presencia de registro fílmico, registro de ingresos, egresos a determinada institución del Estado o a un edificio privado, etc. Es decir, la Fiscalía tiene todos los instrumentos de la mano de su pesquisa en cabeza de Herbie Colchado, que es lo que evidentemente han comenzado a construir. Cuando los votos en las elecciones presidenciales colocaron a Pedro Castillo en segunda vuelta, dice el Ministerio Público, habría sido el momento exacto en el que aparecieron en escena los llamados criollamente como los 4 fantásticos del dinero, quienes habían visto la gran oportunidad, entre comillas, de inversión a futuro. Así entonces, dicen, se juntaron el hambre y la necesidad de fondos por parte de Pedro Castillo para afrontar la segunda vuelta, y el hambre por parte de los 4 financistas de campaña de jugosos negocios ilícitos a futuro, ofrecidos, según la tesis fiscal, por Pedro Castillo, como direccionamiento de obras e incluso la posibilidad de que los financistas influyan en el nombramiento de ministros de Estado para que los ilícitos salgan sin problema alguno. Los hechos van confirmando claramente que todos estos personajes estaban vinculados a través
de una trama, ¿no?, que, como señala el Ministerio Público en su hipótesis, ¿no?, de investigación, tenían un concierto de intereses y de voluntades para actuar al margen de la ley. Aquellos financistas, según el colaborador eficaz 03-2022, que no sería otro que Bruno Pacheco, le habría dicho a la Fiscalía que los 4 financistas eran Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Zarratea, Nenil Medina Guerrero, alcalde de Anguía y hoy con prisión preventiva, Abel Cabrera, empresario chiclayano e íntimo amigo de Castillo Terrones, además del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Según el colaborador eficaz, tanto Alejandro Sánchez como el empresario chiclayano Abel Cabrera, quien esta semana fue también detenido, habrían inyectado más de $500,000 de soles a la campaña de Castillo. Mientras Nenil Medina Guerrero, quien habría al parecer amasado fortuna desde tiempo atrás con direccionamiento de obras y cobro de coimas en Anguía, habría decidido invertir $1,000,000 de soles. Aportes millonarios, a los que también, según la tesis fiscal, se habría sumado el exministro y hoy prófugo de la justicia, Juan Silva. Pero ¿de dónde podría tener dinero mi cliente si es un profesor de escuela? Un profesor que ha estado más de 25 años en el servicio educativo y que justamente ahora está pendiente de correr el riesgo de que le quiten todos sus derechos laborales porque se ha tenido que poner a buen recaudo, forzado por las circunstancias. Un profesor de aula, un hombre de a pie, un profesor. ¿De dónde va a tener dinero? Lo que pasa lamentablemente en el caso de Silva no solo es que hay la acreditación absoluta de la vinculación personal con Castillo previamente, sino con la narración de una serie de testigos que colocaban a Silva durante la campaña como una persona bastante influyente en esa etapa. Pero además, lo peligroso para Silva, que lo coloca en una situación de exposición, es que ya no tenemos un colaborador, ni 2 ni 3. Tenemos 5 o 6. Y tal vez 8. Según la tesis fiscal, Pedro Castillo se habría dado cuenta rápidamente no solo que ofrecer negocios ilícitos y el poder para que sus financistas designen ministros y funcionarios públicos a la medida era la mejor forma de pagar favores de campaña, sino además se habría dado cuenta, señala la Fiscalía, que de forma ilícita y abusando de su cargo como presidente, podía hacer negocios oscuros y cobrar coimas a diestra y siniestra por obras e incluso por designaciones en cargos estratégicos en el Estado, como habría ocurrido en Petroperú con el nombramiento de Hugo Chávez como gerente general, un nombramiento por el cual el colaborador eficaz 03-2022, Bruno Pacheco, habría recibido de manos de Fermín Silva, dueño de la clínica La Luz, un total de 45,000 soles, 15,000 para Pacheco, y los 30,000 restantes habrían terminado en manos del presidente Pedro Castillo. Lo importante de lo dicho por el colaborador eficaz es que aquella versión del pago, tanto a Pacheco como al presidente Castillo, habría sido, escuche bien, corroborado por un testigo presente en dicha entrega de dinero a Pacheco por parte de Fermín Silva. Y todo apuntaría a que ese testigo podría ser el propio Silva o su sobrino, quien al parecer estuvo presente aquel día. Al parecer, Fermín Silva, el dueño de la clínica La Luz, ha terminado corroborando lo dicho por Pacheco. Y eso es importantísimo porque la versión de una persona que ha sido absolutamente trascendental porque está presente en la realización de los actos delictivos, encuentra respaldo en otra persona respecto de quién no hay mayor imputación en ese momento, sino que comienza a narrar y a confirmar la versión de quien ya tiene una imputación. Es una versión que le da solidez a la tesis incriminatoria de la Fiscalía y obviamente abona en su momento a la corroboración de la tesis del colaborador. Pero hay más. Este es Auner Vázquez Cabrera, quien esta semana también fue detenido preliminarmente, sindicado de formar parte de la presunta organización criminal liderada, al parecer, por el presidente Pedro Castillo. Vázquez Cabrera, quien fue en su momento
jefe de gabinete técnico de Castillo Terrones, habría sido el encargado, dice la Fiscalía, de captar congresistas para formar parte de ese pararrayos político del gobierno frente a pedidos de vacancia y proyectos que puedan ir en contra de Pedro Castillo. Auner Vázquez habría logrado, según el colaborador eficaz 03-2022, reclutar a los niños. 6 congresistas de Acción Popular que sin desparpajo le habrían entregado a Auner Vázquez currículos y proyectos a fin de designar funcionarios públicos y buscar direccionar obras en sus regiones en favor de empresas que los niños habrían propuesto. Todo a cambio, señala la Fiscalía, de estar a merced del gobierno. Creo que la memoria de muchos peruanos nos ha remontado cuando vivíamos en esa corrupción, en esa organización criminal que también significó la época del 90 al 2000 con Vladimiro Montesinos Torres. Y el modus operandi idéntico, parece que han sido muy buenos alumnos de Vladimiro Montesinos, porque en esa época también se captaba congresistas para lograr la finalidad ilícita de la organización criminal. Y aquí entra a tallar este señor Auner. Pero como nada es casualidad en la vida, y mucho menos en política, el hecho que Auner Vázquez haya buscado como primera opción reclutar congresistas de Acción Popular tendría una explicación. Porque no hay que olvidar que Auner Vázquez fue jefe del gabinete técnico de la presidencia de Pedro Castillo. Ajá. Pero antes de esa responsabilidad, Auner Vázquez fue candidato de Acción Popular en Tacabamba. Fue candidato municipal en las elecciones de 2018. Entonces, Auner Vázquez tenía una relación, ¿no?, anterior con Acción Popular. Se ha dicho en medios que se trata de una guardería. Yo creo que esa es una tesis bastante, creo yo, conservadora. Yo no habría de una guardería, yo habría de un centro educativo completo. Acá estamos hablando no de 6, no de 10, sino que creo que yo de 25, según información que he obtenido. 25, que tienen roles que se intercambian. Y 25 que no han sido al inicio. Al inicio pueden haber sido 6, después pasaron a 10, después a 15, a 25. Y tal vez el día de hoy, conversando acá, tengamos a 30 dando vueltas por ahí. Son alrededor de 190 medios probatorios con los que hasta el momento contaría la Fiscalía como parte de su investigación, que incluiría, dicen, la versión corroborada del colaborador eficaz 04-2022, quien buscando beneficios con la justicia y aprovechando actualmente la cercanía al círculo íntimo del presidente Castillo, desde muchas semanas atrás, habría estado ayudando al Ministerio Público. Aquel colaborador le dijo a la justicia que Beder Camacho era el encargado, entre otras cosas, de desaparecer evidencia que pueda incriminar a Pedro Castillo. Y habría sido Beder Camacho, según el colaborador, quien no solo habría quemado el cuaderno de ocurrencia de los edecanes de Palacio de Gobierno, sino además le solicitó a dichos edecanes sus celulares, los cuales luego Beder Camacho habría lanzado en la playa de La Punta, en el Callao. Todo indicaría, como se ha estado comentando a lo largo de estos días, de que Beder Camacho ha sido y es ciertamente un testigo o un colaborador eficaz que ha comenzado a contar, a delatar. La justicia tiene la posibilidad a él, por esos videos, audios, documentos, versiones, datos para que la Fiscalía haga posicionamiento geosatelital, que filmen determinados lugares donde van determinadas personas, lo puede colocar a él en la posibilidad de hasta darle un premio de la magnitud tal de que esta persona se le mande fuera del país, se le cambie de identidad y se le dé una manutención de por vida. Y es a Beder Camacho a quien se observa en estos videos policiales que son parte de la investigación fiscal el 18 y 19 de agosto de este año, coordinando, tanto en la Embajada de Venezuela como en la de México, un posible, señala la investigación, asilo político, buscando, al parecer, evadir la justicia. Ante la abundancia de indicios y corroboraciones, los hoy detenidos e incluso los hoy prófugos de la justicia, como el dueño de la casa de Zarratea, tendrán que decidir entre las rejas
o colaborar con la justicia. Quiero escuchar al ministro Alejandro Salas, efusivo defensor del presidente Pedro Castillo, que esto no constituye un indicio grave. Porque, a ver, es que Beder Camacho, por iniciativa propia, personal, él solito se le ocurrió, me voy a ganar puntos bonus con mi jefe y voy a ver si le consigo asilo a Bruno Pacheco. No, me voy a hacer una. ¿O es que al señor Beder Camacho lo reciben en ambas delegaciones diplomáticas, según el colaborador eficaz, a sondear la posibilidad de asilo político para Pacheco porque es el secretario o el asesor personal del presidente Pedro Castillo? ¿Ah? ¿Esto es una invención? ¿Esto es invención de la prensa? ¿Este seguimiento? O sea, ¿nos hemos inventado esto, los periodistas? ¿La fiscal de la Nación se ha inventado esto? Ya vamos a hablar de este tema. Pero nuevamente, yo les pido, de verdad, conciencia política. La necesitamos en estos momentos que son muy duros, que son de incertidumbre, porque yo estoy segura que usted en su casa, y cuando va al trabajo o cuando esté en el transporte, conversa sobre el tema. ¿Y qué va a pasar? ¿Castillo se queda o se va? No se va a ir, porque sabe que si renuncia, si da un paso al costado, pierde la investidura y el blindaje, y tendrá que responder como lo está haciendo su sobrina, su cuñada, que está presa. Su sobrino está prófugo, su ministro prófugo, sus colaboradores más cercanos están presos. Sabe que eso es lo que le toca. Sabe que eso es lo que le toca. Entonces, ¿cuáles son las salidas legales a este entrampamiento? Quédese con nosotros para que lo escuche, lo desglosamos y usted entienda, porque todo hoy está en manos de este Congreso que ha sostenido a este presidente. ¿Se va a romper este equilibrio precario, sí o no? Vamos a regresar con eso aquí en Día D. Antes tengo mensaje de nuestro auspiciador. Algo increíble está pasando. La cuenta millonaria de Interbank sortea 4 depas hasta diciembre. Escuchaste bien, 4 depas. 1 en octubre, otro en noviembre y 2 en diciembre. A mayor ahorro, más opciones para ganar. Además, participa también de la ruleta millonaria. Gírala en Interbank App y llévate hasta 1.000 soles. Abre tu cuenta millonaria Interbank y ahorra hoy. Interbank, eres tú. Pausa. Regresamos aquí en Día D. Esta noche en Día D. Denuncia constitucional, niños allanados, gabinete sombrío detenido y prófugos que no estaban muertos. Esto no da para más. Colaboradores, hechos y evidencias y la desesperada estrategia palaciega para seguir a flote. Además, su hijo murió trágicamente, pero aceptaron donar sus órganos para salvar 4 vidas. Venancio, estás en otras personas. Tú lo quererás mucho. A tus prójimos. Quédese en Día D. Vayamos por partes en la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, porque se habla de interpretaciones extensivas del artículo 117, incluso de que la fiscal habría excedido sus funciones a lo que se llama prevaricato, que es uno de los delitos por los que la ministra Betsy Chávez ha anunciado denunciaría a la fiscal de la Nación. Entonces vayamos por partes porque, a ver, ¿la fiscal se ha excedido en sus funciones? No, porque la fiscal de la Nación constitucionalmente está habilitada para investigar y perseguir el delito. Y cuando se trata de funcionarios de alto rango, le compete directamente a la fiscal de la Nación proceder con las investigaciones. Pero además el artículo 117 de la Constitución, del que tanto usted ha escuchado hablar, no prohíbe en ninguna parte de su texto investigar a un presidente en ejercicio. Tanto así que el juez Checli ya ha resuelto diciendo que sí está habilitada la fiscal de la Nación para proceder con las investigaciones. Pero hay más, no solamente está habilitada para proceder con las investigaciones, sino también para formular denuncia constitucional, que es lo que ha hecho. Y ha llevado toda la carpeta al Congreso de la República. Entonces, la pelota está en la cancha del Congreso de la República, que tendrá que decidir por 2 caminos, porque hay 2 caminos establecidos. O hacer una interpretación, que es lo que sugieren algunos abogados constitucionalistas, del artículo 117, en virtud del acuerdo o la Convención contra la Corrupción
de las Naciones Unidas que ha suscrito el Perú, o ir por el camino de tomar la acusación constitucional o la denuncia, todos los argumentos y formular o una vacancia o la suspensión temporal en el cargo del presidente Pedro Castillo. Lo que reclama esta hora negra, aciaga para el Perú, porque estamos en manos de un gobierno que ya no solamente es errático e incompetente, sino además sospechoso con innumerable cantidad de pruebas e indicios, sospechoso de corrupción y de la corrupción más vergonzosa y grosera, es que algo tiene que ocurrir y el Congreso le toca actuar y ser consciente de que también son parte del problema. Fernando Díaz se lo desglosa todo en el siguiente reportaje. No nos van a ver a nosotros enlodados en actos de corrupción. Jamás lo van a ver. Y espero de que hagamos la diferencia. Han sido innumerables las veces en que Pedro Castillo Terrones, en un arrebato de indignación, ha rechazado ante el Perú entero las serias acusaciones de aquellos que, convertidos hoy en colaboradores eficaces, han llevado a la Fiscalía a sostener la investigación contra una presunta organización criminal liderada por el mandatario. Tenemos varios hechos, o sea, tenemos desde su inicio de gobierno el hecho de que el presidente haya elegido un local privado para hacer reuniones con personas y empresarios que no conocemos qué es lo que se discutió. Tenemos los casos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tenemos además la posible obstaculización a la justicia en el propio Palacio de Gobierno. Entonces tenemos una serie de indicios muy fuertes. 3 organigramas, 3 estructuras de corrupción. El clan chotano, integrado principalmente por los miembros de la familia presidencial, es uno. Luego está el llamado Gabinete en la Sombra, con Alejandro Sánchez a la cabeza. El dueño de la casa es Arratea, el muerto fresco prófugo de la justicia que, según la Fiscalía, entregó 500.000 soles a la campaña de Castillo, pero que hábilmente nunca los declaró ante la OMPE. Ya ese equipo especial ha podido acreditar que el Gabinete en la Sombra, antes de que Pedro Castillo llegue al gobierno, ellos invirtieron en la campaña presidencial para que una vez que Castillo esté en el poder, ellos puedan obtener la devolución de esa inversión más unas ganancias ilícitas. Y en tercer lugar, la recientemente allanada Guardería de los Niños, la operación Valquiria 2, donde la Fiscalía y la Policía ingresaron esta semana a las viviendas y oficinas en Lima y provincias de estos 6 parlamentarios de Acción Popular, acusados de canjear sus votos a favor del gobierno y en contra de la vacancia, a cambio de jugosos beneficios en las licitaciones del MTC con los consorcios chinos y peruanos y cuotas de poder en diversas entidades del Estado. Había el grupo que despachaba directamente con Palacio Gobierno, ¿no? Habían personas del entorno cercano de Palacio que decían que tenían currículums y verdaderamente tú pasabas a veces por ciertos pasadizos y estaba lleno de gente. Y decía, ¿qué es esto? Era una agencia de empleo. Mis padres me han criado con las uñas cortas. Un maestro no le puede robar al pueblo. Castillo se ha llenado la boca con fábulas que superan al mismo Esopo, moralejas de honestidad, peroratas de pollos vivos y muertos pronunciadas por un gobernante seguro de que no hay audio, video o documento que lo incrimine. Analizando la gran cantidad de pruebas, se habla mucho de que no hay pruebas sino indicios y como que el indicio sería una prueba de baja calidad. No, sí hay muchas pruebas. Todo lo que hemos, yo estoy leyendo ya folios de folios, hay muchas pruebas, ¿no? Pruebas testimoniales, pero que no se quedan allí, no es lo que dijo Bruno Pacheco, lo que podría haber dicho Beder Camacho. Vladimiro Montesinos dejó la valla muy alta en lo que a evidencia se refiere y muchos piensan que hasta que no aparezca una imagen comprometedora, Pedro Castillo es a las justas una pobre víctima de los dichos de sus ex amigos como Pacheco. Si no hay imágenes es porque existía la consigna de apagar las cámaras. Claro, se apagaba la cámara. Ahí usted puede ver en ese video cómo es que apagaban la cámara para que no les grabara. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, flanqueada por el equipo especial que incluye al incómodo policía Colchado y con el respaldo de sus colegas del Ministerio Público, ha presentado la denuncia constitucional contra Pedro Castillo. Organización presuntamente liderada por el presidente de la República, Castillo Terrones.
Casi 400 páginas tiene el expediente con testimonios, relatos y evidencias que acusan a un presidente en funciones. A muchos que dicen, la denuncia está plagada de habría, supondría, pasaría. A ver, vamos a establecer los roles. La Fiscalía, esta y cualquiera, tiene por labor acopiar una serie de evidencias y luego presentarlas para que eso pueda continuar un procedimiento en el que al final el que va a decidir y va a decir si es que son pruebas o no son pruebas es un juez. Organización criminal, tráfico de influencias y colusión son los delitos incluidos en esta denuncia constitucional. Sin embargo, el artículo 117 de la Carta Magna considera solo 4 las situaciones en las que un presidente puede ser despojado de su inmunidad, suspendido, investigado y sometido a un proceso penal. Lo que dice el 117 es que el presidente de la República puede ser acusado mientras está en el cargo de presidente de la República solo por 4 o 5 supuestos. Traición a la patria, por impedir elecciones, tanto presidenciales, del Congreso, regionales, municipales, por disolver el Congreso sin respetar el 134, que eso ya lo conocemos todos y todas, y también por el tema de entorpecer o no dejar trabajar al Congreso de la República y al Jurado Nacional de Elecciones. Solo por esos casos se lo puede acusar. Entonces, la pregunta es, ¿esta denuncia que ha presentado es sobre alguno de esos supuestos? Y claramente no lo es. Es sobre un caso de corrupción, que es grave, es gravísimo. El artículo 117 no considera otros delitos como el de corrupción. Por lo tanto, lo que ha hecho la fiscal Benavides es pedirle al Congreso que aplique el Acuerdo Internacional de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El artículo 30.2 de esta convención podría ser el mecanismo sancionador para un presidente que enfrenta 6 investigaciones fiscales. El Perú, desde el año 2004, tiene firmado un compromiso internacional, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que tiene un artículo, que es el 30.2, que dice que los estados que han firmado este tratado deben equilibrar apropiadamente las prerrogativas de inmunidad de funcionarios. Abro un paréntesis, el presidente tendría esta inmunidad, del 117, ¿no? Pero que esa prerrogativa de inmunidad, entonces, no imposibilite ni la investigación, ni el procesamiento, ni la sanción por los delitos contemplados en ese tratado. ¿Qué delitos son? Todos los que está investigando la fiscal de la Nación. En más de una ocasión se ha propuesto reformar el artículo 117 de la Constitución e incluir los delitos de corrupción como causal de denuncia presidencial. Mientras eso no ocurra, se abre entonces el debate entre los especialistas en derecho constitucional. Edward Dyer, por ejemplo, no le ve futuro a la denuncia presentada por la fiscal. Yo no veo, la verdad, ningún tipo de fundamento jurídico para ampararse en el 30.2 ni en ningún artículo de la Convención para inaplicar el 117 o para extender su alcance. Luciano López, en cambio, señala que el Acuerdo de Naciones Unidas existe y es una salida a la cada vez más insostenible figura presidencial de Pedro Castillo. Es un tratado, y ese tratado dice que los estados que lo han suscrito deberían equilibrar apropiadamente la inmunidad, pero que no impida ni la investigación ni el procedimiento de la sanción. Y eso, ¿qué más objetivo me vienen a decir hoy? No. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se va a aplicar el tratado? Eso es incumplir la Constitución. Por favor, al menos hay una salida. Eso es mucho más nítido que una negación fáctica. El gobierno ensaya el discurso de la intentona golpista y contraataca recordándole al pueblo los cuestionamientos que pesan sobre la fiscal de la Nación, que por cierto van por cuerdas separadas con la investigación y los testimonios hasta ahora recogidos. Mientras eso ocurre, el gobierno apapacha con fuerza la Constitución del 93, la de Fujimori, sí, esa misma que detestan y pretenden cambiar. El viernes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales inició el trámite a solicitud de la Fiscalía. El caso es complicado, es complejo, es muy delicado, pone en riesgo pues, no solamente el tema político, sino sobre todo jurídico de nuestro país. Entonces hay que darle una atención especial y pronta, ¿no? Y oportuna. Será un camino largo
10 días para sustentarlo, votar y que vaya a la comisión permanente, votar otra vez y que regrese a la subcomisión. En fin, un periplo que podría tardar fácilmente 3 meses. Los testimonios, las circunstancias en las que se producen estos hechos de corrupción, asociados con las personas más cercanas al presidente, lo colocan en un callejón sin salida. Si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, la tengo que hacer. Y si hay que entregar la vida, la voy a hacer. Salir a dar tu sangre por el presidente, o sea, como insinuaba Pedro Castillo. Es que no es un buen caudillo, no tiene las condiciones para ser un caudillo autoritario, ¿no? Hay una frustración autoritaria en este gobierno, porque Pedro Castillo no tiene pues esa fortaleza para tomar decisiones y ordenar que se ejecuten. Quienes han acorralado a Castillo son gente de su propio entorno. Bruno Pacheco es quizás el testimonio más eficaz que tiene la Fiscalía. En agosto de 2021, Auner Vázquez, asesor de Palacio de Gobierno, le dice a Bruno Pacheco que él ya conversó con los congresistas de Acción Popular, aproximadamente 12 congresistas. ¿Para qué? Para que ellos se alineen con las votaciones de la bancada oficialista, que en ese momento eran 37 de Perú Libre. Los niños de Acción Popular han sido destetados y expuestos aún más con este allanamiento. Se lo pensarán 2 veces antes de votar en contra de una vacancia, por ejemplo. Hoy ya se sabe cuál era el modus operandi de este jardín de infantes. Probablemente sí sea parte de la negociación política. El tema era que después de entregar estos CVs, abrían el Estado para que estos personajes se beneficien con contratos, con obras, porque no solo colocas al funcionario, sino que el funcionario lo que hacía era darle acceso a la lista de congresistas a ciertos contratos para beneficiar a personas que tenían también relación con ellos, ¿no? La ex viceministra del MTC, Fabiola Caballero, fue una de las primeras en renunciar en la gestión del prófugo Juan Silva y revelar que el Ministerio de Transporte se había convertido en una agencia de empleos. Hoy dice que el tiempo le ha dado la razón. Las autoridades, junto con los congresistas y junto con el ministro, tenían un discurso de que en Lima eran rechazados sus expedientes técnicos todo el tiempo. Y entonces se daba la orden de que tenían que ser aprobados de una manera rápida. Y eso es imposible. Fabiola Caballero ya ha revelado en Fiscalía la aprobación express de obras en provincias sin expedientes técnicos, la presión por sacar proyectos millonarios para la zona de Anguía. Pude detectar a través de los técnicos que estaban ejerciendo presión para que los especialistas pudieran aprobar expedientes técnicos que no estaban declarados aptos. ¿Para qué localidad? Entre ellas las de Cajamarca, habían varios, y uno de Anguía, uno de 40 millones, y no salió. Cuenta que alguna vez la ex premier Mirta Vázquez se quejó amargamente de que el presidente le dedicara horas en su despacho al ministro Silva en lugar de resolver otros asuntos. Ahora se entiende por qué Silva está prófugo. El presidente no puede decir que él no conocía, que él no sabía absolutamente nada de estos procesos de esta corrupción que se está dando o que se está evidenciando. No puede decirlo porque ha estado con las personas más cercanas involucradas. Mientras se siga pensando que solo un video o un audio pueden ser consideradas pruebas irrefutables para denunciar a un funcionario, la corrupción seguirá tejiendo sus hilos, permitiendo que muertos resuciten, que las cámaras se apaguen y que los gobernantes se sientan santos porque los pecados de otros fueron peores. Mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no dicen? Pero en fin, no vayamos a eso, sino vayamos a la estrategia gastada de la victimización, ya lo hemos dicho, no va por ahí. No va por ahí. Sí hemos tenido parte de una oposición torpe, ciertamente, que al inicio del mandato de Pedro Castillo se les vio el fustán, esa pretensión primero de gritar fraude cuando hasta la fecha no se ha demostrado el fraude, pero luego pretender vacarlo sin mayores argumentos, torpe, y esa es una carta que ha estado usando hasta el día de hoy el presidente, pero la victimización por el racismo, la discriminación, por el tema de que soy campesino, soy humilde, vengo del pueblo, no señor.
No, señor, una y otra vez se le ha repetido aquí en Día D y se lo dicen analistas políticos, no solamente observadores nacionales, sino observadores internacionales, como una revista tan prestigiosa como The Economist. Y yo me pregunto si el premier Aníbal Torres tendrá la cara para decir que The Economist es parte de un conglomerado de medios que busca hacerle el golpe de Estado al presidente Pedro Castillo. Se le critica al presidente Pedro Castillo y a su equipo por incompetentes. Eso es, y lo dice con todas sus letras esta publicación, y lo hemos dicho aquí reiteradamente, la incompetencia de un gobierno errático, sin plan, sin concierto, sin predictibilidad, que nos está afectando notablemente en el día a día, que está dedicado a blindarse y tiene a los ministros ocupados en defender al presidente. ¿En qué momento gobiernan? Me pregunto yo. ¿En qué momento el ministro del Interior, por ejemplo, el señor Huerta, tan empecinado en deshacerse y sacar del camino al coronel Harvey Colchado, presenta un plan decente para defendernos y para la inseguridad ciudadana? Por ejemplo, para poner un ejemplo, pero en el tema económico, la inversión privada, la proyección para el próximo año, ya se los he dicho aquí, es de 0. No hay proyección de inversión privada porque nadie se atreve con un gobierno con el que no se sabe qué va a pasar y con un presidente que vive defendiéndose y usando el aparato estatal para esos fines. Número 2, ¿qué otro argumento han utilizado? Es la prensa confabulada ahora con la Fiscalía de la Nación, golpista, que se están inventando cosas, invenciones, repite una y otra vez el presidente Pedro Castillo. Vayamos en orden con algunos de los casos más escandalosos. ¿Es una invención de la prensa los $20.000 que se encontraron en el baño de Bruno Pacheco? No. ¿Es una invención los chats que se han circulado y que son ciertos y reales, donde hay presiones para los ascensos en las Fuerzas Armadas y la policía? No. ¿Es una invención los sellos que se encontraron en la casa de Cajamarca, que fue una de las direcciones que dio la cuñada del presidente Pedro Castillo, hoy presa? Sellos de alcaldes y autoridades distritales y además que está siendo investigada por presuntamente ejercer de gestora de intereses para que estos proyectos se ejecuten en estas zonas. No, no es una invención, son evidencia concreta y real, no es invención. Es una invención de la prensa. Los movimientos bancarios de la señora Jennifer Paredes, que ante el Congreso de la República declaró ganar 1.500 soles aproximadamente y eventualmente cuando tenía trabajo, pero ha hecho movimientos bancarios por más de 91.000 soles, ¿no los hemos inventado? ¿Se lo ha inventado la fiscal de la Nación? No. A ver, es una invención lo que ha declarado la ex viceministra de Vivienda, esta reunión a la que tuvo que asistir para hacer una exposición de los planes de ejecución del Ministerio de Vivienda por disposición del ministro Geiner Alvarado, a un grupo de empresarios, entre los que se encontraba Salatiel Marrufo, hoy preso, el prófugo, dueño de la casa de Zarratea, íntimo amigo del presidente Pedro Castillo, que hoy está prófugo. Una reunión en la que se disponía cómo se iban a repartir las obras de ejecución. ¿Por qué? Porque el presidente Pedro Castillo había promulgado este decreto de urgencia, el número 102, ¿correcto?, en el que se disponía efectivamente abrir la caja fiscal para ejecutar obras en provincias. Por lo menos 32 están bajo la lupa sospechosas de haber sido fraudulentamente asignadas. ¿Por quién? Por todo este entorno cercano del presidente Pedro Castillo. Como ven, todos los caminos conducen al presidente, conducen a Palacio de Gobierno, conducen a su entorno y no son invenciones de la prensa ni de la fiscal de la Nación. Entonces, no le ha funcionado al presidente Pedro Castillo esta estrategia legal que se basa en el argumento de que un presidente en ejercicio no puede ser investigado. Ya lo hemos dicho, no hay en ninguna parte del artículo 117 prohibición de investigación, pero han ido más allá y hasta el día de hoy intentan de algún modo dejar cojo al equipo de fiscales y de policías que investigan la corrupción en el poder. Y esta es la denuncia que ha presentado la fiscal Marita Barreto, denunciando a quienes: a Carlos Eduardo Cabrera Becerra, director general de Dijimín, a Guillermo Porfirio Bonilla Arévalo, director de inteligencia de Dijimín, y a Abel César Gamarra Malpartida, viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior. ¿Por qué los denuncia? En buena cuenta porque han recortado la partida presupuestal precisamente del equipo de coordinación que tiene a su cargo el coronel Harvey Colchado, que es el equipo que le presta apoyo
a la fiscal Marita Barreto en las investigaciones. ¿A quién? Al presidente Pedro Castillo y a todo su entorno. Entorno que está o fugado, como su sobrino, como el ministro de Transportes, como el señor Sánchez, dueño de la Casa Zarratea, o que están prófugos, ¿no es cierto? O que están presos, su cuñada está presa, sus asesores están presos, todo el entorno presidencial. Este es un escándalo de ribetes internacionales. The Washington Post ha dedicado un artículo a esta situación que atraviesa el Perú. Entonces, ¿qué pretende el Ejecutivo? No se le puede investigar al presidente. El juez Check le ha dicho, sí se le puede investigar. Betsy Chávez dice, la fiscal está excediéndose sus funciones, no lo puede denunciar. Sí está dentro de las funciones de la fiscal investigar y perseguir el delito. ¿O es que qué tiene que hacer la fiscal de la Nación? Taparse los ojos, mirar para el costado, porque es el presidente y la Constitución va a blindar a un presidente presuntamente corrupto. Eso sería convertirse en cómplices de esta situación absolutamente grosera, vergonzosa, insostenible. Y el Congreso lo sabe. Entonces, hoy el Congreso, que es parte de este problema, un Congreso que ha actuado en complicidad, sosteniendo a este gobierno, sabiéndose precario, necesitándose en esa precariedad espantosa en la que han jugado exclusivamente en función de sus intereses y no en función del Perú. Entonces, este es el momento en que puedan enmendar y quizás recuperar algo de credibilidad y de legitimidad. Tienen 6% de aprobación. Es penoso, es vergonzoso. Los peruanos declaran en la última encuesta sobre el tema que no se sienten representados por nadie, ni por el presidente Pedro Castillo y el Ejecutivo, y mucho menos por el Congreso. Mejor evaluada sale la Fiscalía de la Nación en este caso. Queremos que se haga de la Constitución un elástico y que se interprete al antojo, ¿no es cierto? No, yo diría que no. Esta es una opinión personal, porque si hoy, ante una situación de emergencia, hacemos la interpretación que nos conviene, mañana un verdadero aspirante a dictador pudiera interpretarla a su antojo como se pudiera hacer hoy día. Y queremos que cualquier salida sea por la vía constitucional y legal. Si se comprueba, por ejemplo, que el presidente efectivamente, como están denunciando los colaboradores eficaces, ha obstruido la justicia, disponiendo proteger a fugados de la justicia, beneficiarlos. Si se comprueba que han destruido pruebas, que han actuado de esa manera, eso es claramente, ahí está el video. Ese es el video del señor Beder Camacho visitando las legaciones diplomáticas de México y de Venezuela. Ya lo he dicho, iba el señor Beder Camacho a título personal, soy Beder Camacho. Vengo a una conversación porque el testimonio del colaborador eficaz es que fue a buscar asilo político para Bruno Pacheco en 2 embajadas amigas, ¿no? México, Venezuela, la misma tendencia ideológica, si es que alguna ideología abraza realmente el presidente Pedro Castillo. O sea, ¿ha ido a título personal o se le recibe porque es el asesor del presidente Pedro Castillo? Si se comprueba efectivamente esta línea de investigación, estaríamos ante una infracción a la Constitución. Y en esa línea, el Congreso sí tendría un margen de acción para buscar apartar al presidente Pedro Castillo del poder. ¿O es que pretendemos estar 4 años más con un presidente sospechoso de ser corrupto? ¿O es que el Congreso pretende, además, en esa situación, quedarse 4 años más, como si aquí no pasara nada? El Congreso de la República hoy tiene la alta responsabilidad de hacer un fino análisis e interpretación legal para buscar una salida que también les compete a ellos. Porque lo que reclama hasta hace unos meses, y creo que la sensación sigue siendo la misma el día de hoy, es que esta clase política no nos está representando y que necesitamos un recambio. Y no puede ser la justificación. ¿Y quién viene después? Esto es insostenible. Hoy es insostenible. Altura, responsabilidad política y desprendimiento. La quincena no puede ser una justificación para seguir sosteniendo un gobierno de este calibre. Nos vamos a la pausa con esto y vamos a regresar para hablar de ese milagro que es la donación de órganos y de la necesidad de recordar una y otra vez que a los familiares que estamos en ese momento tan terrible de procesar que se fue este ser querido, que donando sus órganos podemos prolongar su vida en esta tierra y dándoles vida y calidad de vida a otras muchas personas. Regresamos con testimonios francamente sobrecogedores, así que no se muevan, seguimos aquí en Día D.
Esta noche, en Día D. Su hijo murió trágicamente, pero aceptaron donar sus órganos para salvar 4 vidas. Venancio está sin otro. Riñones, su corazón, le dieron una segunda oportunidad a otras 4 personas en esta larga lista de espera. En esa lista entró, por ejemplo, Enoch, que es un niño hermoso que van a conocer en el reportaje de Lorena Ormeño. Tenía 3 años cuando empezó su mamá a notar que su hijo se cansaba, que estaba fastidiado, que se quejaba, que no podía dormir. Y bueno, solamente cuando tuvo un cuadro de neumonía y lo internan en el hospital, le dan el diagnóstico, un diagnóstico que asusta, ¿no? Enoch tenía insuficiencia cardíaca severa y necesitaba un donante, que llegó, ¿saben hace cuántos años? 4 años después. Así demora a veces el estar en esa lista de espera. Enoch hoy día es un niño inquieto, es un niño vital, le dijo a Lorena, quiero ir a conocer el mar, y se lo llevó a conocer el mar. Maravillosa esa historia. Pero lo cierto es que la donación de órganos no termina de ser comprendida en el Perú. Hay muchos mitos, hay mucho misterio en torno al hecho, y es por eso que en Latinoamérica Perú ocupa el penúltimo lugar en donación de órganos, solo 1 por millón de habitantes. Dramático, ¿no? Ese es el reportaje de Lorena Ormeño. Un persistente granizo parecía reflejar la tristeza de doña Teresa y don José al llegar al pequeño cementerio enclavado en las montañas de la comunidad campesina de Malma, en el distrito de Ocongate, a 3 horas de la ciudad del Cusco. Iban a visitar a su hijo Venancio, enterrado sin más lujos que esta cruz de madera, pero que en el umbral de la muerte dio un regalo invaluable, la vida a 4 personas. Venancio está sin otras personas. Tú lo quererás mucho. A tus prójimos, ¿quién será? No conoces ni lo conozco. Usted estará sin Don José se aferra a la foto de su primogénito. Han pasado 11 años, pero aún llora al recordar cómo lo perdió. Venancio, mi hijo, tenía 24 años. Nosotros hemos ido a Maldonado, trabajando en la mina. En la minería hemos trabajado, él adelantado venir a ver a su mamá. De ahí, acá tenía su moto. Entonces levantó esa moto, se ha ido a la cabaña arriba. A la cabaña, entonces de ahí ha regresado a verlos. Se ha chocado con un moto. No hablaba, no miraba nada. Entonces ya pasaron 8 días, médicos me dijeron, ya no despertará, nunca más vas a ver tu hijo. Me han dicho, ahora que voy a seguir llorando, así está. Médicos dijeron, pero en su documento había sido para donar su órgano. Por ahí nomás hemos aceptado. Fueron los miembros de Procura, la primera línea del trasplante de salud, que con respeto a su idioma y costumbres los ayudó a encontrar consuelo y guió para honrar el sí a la donación que Venancio autorizó en su DNI. La población andina viven a través de una filosofía de la reciprocidad. En esta filosofía ellos saben que si van a dar algo de ellos, en algún momento de su vida van a recibir también. De repente no ellos, pero su familia, sus hijos, sus nietos. Es por eso que sí aceptan la donación en muchos casos. Donde este joven de 24 años ha salvado 4 vidas en este caso, ¿no? Porque donó corazón, donó hígado y donó riñones. Carrito pasajerito, donde sea, de mi Venancio ya está en el cielo. Ahora ya está contento. Mi Venancio está muy feliz. Hoy, aunque asoman las lágrimas, se reconfortan al sentir la lluvia. Saben que es el beso de Venancio que vive en otros, pero también con ellos, en la naturaleza y en todas partes. Venancio, monacoiki, chacasta, monacoraiki. Canta, amo y canqui, guagua y canqui, Venancio. Chacas, monaicaranqui, respetuoso, cariñoso. Niño tacanca, escuela pipas, colegio pipas, diplomata, Venancio, orcoranqui. Venancio trascendió a la muerte e inspiró a sus sobrinos, que hoy lo consideran un héroe, un acto de amor que los médicos convierten en realidad en hospitales de Lima, Chiclayo, Piura, Arequipa, Junín y Cusco, donde salvaron a la profesora Carmen.
todo el tiempo tenía vómitos, pensé que era algo de la garganta o del estómago. Fui a un médico interno que me hizo ecografías. Al ver los resultados, el médico me derivó al nefrólogo. En el resultado decía insuficiencia renal crónica terminal. El nefrólogo me dijo que necesitaba hacer hemodiálisis y yo cada 6 horas tengo que estar haciéndome este tratamiento. Atada a una máquina, Carmen dejó a sus alumnos para aprovechar su poco tiempo con su esposo y su hijo. Y quizá así se hubiera apagado si su madre no volvía a darle la vida. Cuando ya me dijeron que necesitaba trasplante, ahí ya dije, ya se me puso el mundo oscuro para mí. Y dijimos con mi hijo, mamá, ¿qué hacemos? Buscaremos donante, no es para donante, tiene que ser familiares, mamá, papá o hermanos. Y le daré yo, dijo mi hijo menor. Y pensamos en él, pero luego dije, mejor yo le donaré. Así como le traje al mundo, volveré a darle otra vida a mi hija. Eso es lo que pensé. Es mi única hija mujer y lo quiero mucho. Su madre ofreció donarle su riñón para que pueda ver crecer a su hijo. Así, decididas, sortearon la pandemia y su operación se programó para el 21 de septiembre. Un día antes se encomendaron a Dios y al día siguiente a los especialistas. O sea, la donante, después de esta cirugía, va completamente a estar bien. O sea, es una paciente que no va a estar alterada en sus funciones normales. Va a ser una persona que va a poder volver a trabajar, poder hacer sus cosas normalmente. En Cusco ya venimos teniendo esta cantidad de casos de trasplante desde el año 1997, que son más de 60, 70 casos que se ha trasplantado con grandes beneficios a nuestros asegurados, tanto con trasplante donante cadavérico y donante vivo. Esto va en incremento año a año. Dina salió despierta de su extracción para ver a su hija entrar al quirófano y recibir su riñón. Una semana después, ambas están de pie y mirando al futuro. Donar es el mayor acto de amor que uno puede hacer por otra persona, porque nos dan una segunda oportunidad de vida. Hay tantos pacientes que estamos esperando una nueva vida. Carmen vive un milagro en un país donde 7,000 personas esperan un trasplante, pues de las más de 500 que mueren por daño cerebral al año, solo el 5% dona. Pocas se salvan, como Jacqueline en Cusco, y en Lima, el pequeño Enoch, que llega feliz con su madre a un chequeo en el Instituto del Corazón de Salud. Hola, mi nombre es Enoch. Yo he operado. ¿Qué te operado? Mi corazoncito. ¿Tu corazoncito? Sí. ¿Y cómo está ahora tu corazoncito? Bien, mejor. ¿Fuerte? Ya late ya. ¿Sí? Sí. ¿Así hace tu corazón? ¿Así? Pum, 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 pum. Y dime, ¿hace cuánto tiempo te operaron? Es un año. ¿Hace un año? ¿Y estás normal? ¿Como si nada? Sí. ¿Me dicen que te gusta mucho el mar? Sí. ¿Quieres ir hoy día? Sí. Ya, listo. Quedamos. Enoch esperó 4 años por un nuevo corazón. Su renovada vida es un milagro, pues solo hay un donante por cada 1.000.000 de habitantes, aunque nadie está libre de necesitar un órgano sano. No, a los 3 años ya comenzó a cansarse, a que no quería caminar, quería que le cargue, él quería estar durmiendo, se sentía cansado, que a él le dio como una neumonía. Entonces se complicó todo, pues, ¿no? Corazoncito, todo. Y le sacaron una plaquita, ahí se dieron cuenta de que no tenía corazón grande y que tenía que llevar un tratamiento, ¿no? O un tratamiento o de repente operarlo, me dijeron, ¿no? A los 3 años, Enoch fue diagnosticado con insuficiencia cardíaca severa en Trujillo. Y a los 7, su madre debió dejar a sus hijos mayores y mudarse con él a Lima, pues su corazón estaba por colapsar. El milagro ocurrió el último 12 de enero, cuando un extraño movimiento comenzó en el INCOR. El doctor Miguelito vino, el doctor Miguel me dijo, señora, ¿ya comió? No, que no coma nada, ¿Y por usted favor. dijo, pero por qué? Yo dije, ¿pero por qué? Entonces el doctor, señora, creo que ya
está en camino el corazoncito, me dice, pero no quiero que usted de repente no sea y usted no se sienta mal. Hay que esperar, me dijo. Llegó a las 12 de la noche, llegaron todos, la doctora, los enfermeros del laboratorio, todo, no lo llevaron. Dios mío, gracias, dijo él, por mandarme mi corazoncito. Enoc recibió el corazón de un adulto joven. Al mes estaba tan vivaz como su espíritu. Y 9 meses más tarde corre, ama la cámara y reta a cualquiera a las vencidas. Su doctora le prometió que si todo sale bien, hoy podría ir al mar, como lo hacía en Trujillo. Mira cómo aplaude tu corazón, dice no. Cuando te portas bien, tu corazón aplaude, no. Ya está. No, eres el mejor artista. No sé si es el mejor paciente, pero eres el mejor. Estamos contentos porque el corazón de Enoc está bien, está con su medicación inmunosupresora. Si uno lo ve, no se da cuenta que ha tenido un problema cardíaco. Pues sí, eso es, digamos, ese es el milagro del trasplante, que nos da la oportunidad de que los niños tengan una gran calidad de vida. Eso es una oportunidad. Evidentemente tenemos que tener siempre un cuidado porque debemos saber que es un niño trasplantado, pero con todas las medidas adecuadas, pues es un niño que disfruta la vida, que eso es lo más importante. Ya le dieron permiso para ir a la playa, entonces vamos. Sí. Ya. Okay, ¿no? Vamos a ir a la playa, Doc. ¿Qué dices? Sí. Cuidado. Vámonos, ya. Corre. ¡Ah! ¡Señora! China, mírala ya, mira. China, ¡ve, China! Con su nuevo corazón latiendo fuerte, Enoc llegó a Chorrillos para conquistar la inmensa agua dulce. Allí puso a volar sus sueños y elevó su sonrisa para quienes eligieron rescatar a personas condenadas a muerte. La donación de órganos no es un tema espiritual o filosófico. La donación de órganos es algo real. ¿Qué más gesto generoso de amor que el donar nuestros órganos cuando ya fallezcamos para otros? Pero esto en la familia es donde tiene que impactar. En tu mamá, en tu esposo, en tu hermano, en tus hijos. Si yo no hablo con ellos, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, hijo? Si es que en algún momento me pasara algo a mí, por favor, yo te pido que si algo de mi cuerpo sirve para ayudar a otros, permítanlo. Porque eso es lo que yo quiero y esa es mi decisión. Hoy Enoc entierra sus piececitos en la playa, celebrando su existencia y la de su donante anónimo. Su historia es como uno de esos granos de arena que todos podríamos multiplicar. Pues qué duda cabe, la muerte no necesariamente es el final de la vida. Muchas gracias por darme mi corazoncito. ¿Eres feliz? Sí, yo soy feliz. ¡Chao! De octubre salió al aire por primera vez Día D aquí en ATV. Conmigo lleva 14 años, ya 14 años, 13 en realidad, los que tiene mi hijo Patricio, porque yo llegué aquí a Día D panzona. Y siempre le voy a agradecer a ATV, pero sobre todo al equipo que se mantiene en la producción de Día D por la confianza, Es un equipo extraordinario. Es un equipo que ha evolucionado a lo largo de estos años. Una evolución como seres humanos, como personas, como profesionales, pero lo que se mantiene intacto en Día D es el espíritu combativo, el hacer periodismo con pasión, periodismo muy sensible, muy empático, muy de piel, un periodismo que busca sobre todo ser la voz de quienes no la tienen, siempre en Día D, porque de otro modo sería, yo pienso, inmoral, siempre estaremos del lado de la víctima, por supuesto. Siempre buscaremos ser caja de resonancia de las mujeres maltratadas y arrinconadas, de las niñas abusadas, de las víctimas en general. Pero en los tiempos que corren,
entendemos la responsabilidad que tenemos como periodistas y entonces también levantaremos nuestra voz en investigaciones que tienen que ver con la corrupción y con el poder. Porque si también creemos que también es nuestra misión formar opinión y crear conciencia política en nuestra audiencia. Creo que es fundamental. Creo que es fundamental entender que todos somos actores políticos y que en la medida en que tengamos la información adecuada en nuestras manos podremos tomar mejores decisiones. Esa es una responsabilidad que asumimos y que seguirá siendo una bandera de Día D al lado de los temas que siempre abordamos. Quiero darles las gracias por su preferencia, porque todos los domingos se quedan con nosotros, como he dicho, como la Cenicienta hasta la medianoche. Gracias por eso, por colocarnos los fines de semana siempre en los primeros lugares de sintonía. Hace 13 años, hace 17 ya. Tenemos un equipo maravilloso y voy a nombrarlos a cada uno porque se merecen su nombre, su apellido y su reconocimiento. Óscar Guzmán, Ricardo Mosquera y Alex Saavedra son los que nos llevan a los reporteros por todos lados. En la edición están Johnny Sebastián, Ronald Copuno Calcina y Marcelino Arellano. Unos másters creativos, ingeniosos, maravillosos editores. En las cámaras hay gente con la que yo he trabajado cuando entré aquí de practicante a Día D, allá por el año 93. Javier Gamarra, el chino Aldo Com, Armando Chávez y Percy Gamboa, chicos extraordinarios. A mis colegas periodistas y reporteros. Qué orgullo me hace sentir, ¿verdad?, presentar sus reportajes cada domingo. Nadie los hace mejor que ellos. Nadie cuenta las historias mejor que los chicos de Día D. Fernando Díaz, Lorena Ormeño, Angélica Villegas, Percy Guzmán y Richard Apolo. Y en la producción de Día D están mis amigos entrañables, Roy Espinosa, Paola Salazar, Ricardo Matallana. Y en esta hoja que me han dejado, para no olvidarme de ningún nombre, hay alguien que con mucha humildad no ha puesto su nombre, pero está detrás de todo este equipo y sacando este programa adelante con este espíritu y esta coherencia, que es Carlos Orbegoso, el director de Día D. Gracias totales por la confianza y gracias a ustedes por sintonizarnos. Feliz aniversario, Día D. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos.